Veloz, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo te defines? Bueno, como que a través de mi vida he tenido varios momentos en los que no sé muy bien cómo definirme, pero ahora, a mis 27 años, llegué a la conclusión de que me defino como una mujer que es feminista sobre todas las cosas. Y soy abogada, y soy de izquierda, pero eso me define a mí para conmigo misma. Quise iniciar con ese planteamiento porque sí, me parece que es un tiempo de definiciones. Sí. Y en este sentido, ¿qué feminismo? Yo creo que el de izquierda, el de abajo, el de que los problemas que atraviesan las mujeres no se solucionan sin la disminución de las desigualdades y la redistribución de la riqueza. Sobre todo, claro, viene también la participación política, estar en espacios, estar en la esfera pública, pero para mí tiene que ver con la igualdad de acceso a derechos. O sea, estamos hablando de una perspectiva en la que, digamos, que prevalece la lucha de clases por encima de otras agendas o como motor de otras agendas, así lo podríamos interpretar. Es que para mí el patriarcado y el capitalismo se complementan. Entonces es absurdo pensar que uno se va a caer sin que se caiga el otro. Y entonces tenemos que plantearnos un feminismo que ataque los dos y que cuestione los dos. Sobre todo un sistema económico que se sirve de la opresión de las mujeres. Sobre todo de las mujeres pues de abajo, que son las mujeres indígenas, que son las mujeres que no tienen un espacio, que no están en esos espacios donde estamos nosotros y nosotras, ¿no? ¿Y el patriarcado de izquierda? Mira, habría que hablar del poder, y el poder es profundamente patriarcal. Todas las estructuras de poder son patriarcales, la política es el espacio de los más patriarcales que existen, y entonces, claro, si el poder está en la izquierda y si en el poder de la organización política de izquierda, en los partidos donde existen estructuras de poder, pues también va a estar el patriarcado ahí. Lo cierto es que algo pasa en la izquierda que se funciona de que nosotras nunca queremos desestimar la lucha de clases, ¿no? Entonces, durante el tiempo de la militancia, y no solamente hablo desde mi militancia, sino de la militancia en otros espacios de izquierda, siempre hay ahorita no, compañera, ahorita urge esto, ahorita tenemos que llegar a esto, ahora nos tenemos que aglutinar alrededor de este tema, pero ahorita no. Y entonces nosotras, por no querer hacer cosas en detrimento de esta lucha, porque saben que somos militantes, porque saben que somos de izquierda, decimos, bueno, ok, y nos relegamos un poco, pero también en este ahorita no viene el ahorita no, pero súmense a lo que estamos haciendo. Siempre estamos como ahí atrás esperando a que nos toque algo, esperando a que nos dejen participar, esperando a que nos escuchen, y creo que por eso las grandes rupturas de los espacios muy hegemónicamente masculinos han sido dentro de la izquierda, porque ahí es donde nosotras nos hemos logrado aglutinar y hemos cuestionado, a ver, esto no está bien, yo ayudé a construir este partido, yo ayudé a construir esta estructura, esta masa se mueve porque hay mujeres dentro, entonces yo tengo la fuerza suficiente para decirle, o me sientas en la mesa o nos vamos y se quedan ustedes solos y a ver cómo camina esto, ¿no? Abro un paréntesis en la estructura que había proyectado sobre el rumbo que quería que tomara esto para decir, hay un momento en el que dices ahorita sí, y ese momento te lleva a salir de Morena. ¿Cómo fue para ti esa definición? Fue complicada porque hay algo de lo que no hablo seguido, pero lo traigo muy fresco porque lo estaba escribiendo, y es, antes del 2020, cuando sale la postulación de Félix Salgado Macedonio y logran ver la luz estos casos de presunto abuso sexual, había una disputa por ver quién era la feminista de la 4T. Y había una disputa por ver quién era la feminista de izquierda y quién era la feminista que no solamente estaba en organizaciones de la sociedad civil, sino que también estaba en medios y además estaba haciendo política en el partido. Y era una disputa muy cómoda porque teníamos desde el 2018 al 2020
viendo quién estaba en espacios, excluyendo a ciertas compañeras, no, esta no porque esta es muy mediática, entonces yo no la quiero en este espacio, mi feminista es esta. Y todo el mundo tenía su feminista. Tú fíjate yo por ejemplo tuve algunos encontronazos con unos personajes del periódico El Soberano, lo que sea ese lugar, y entonces ellos dijeron, pues nos buscamos a nuestra feminista. Entonces buscan, oye, ¿tú eres feminista? Así, entonces tú eres, y te vamos a poner a competir con la otra. Entonces yo pongo a mi feminista enfrente y tú pones a la tuya y a ver quién es más chingona, y entonces a ver a quién invitan a más espacios. Así, como absurdo que suena, así era. Entonces era muy cómodo usar pañuelo verde, y era muy cómodo hablar de feminismo, y era muy cómodo señalar, tú eres una maldita feminista blanca, y tú eres... Esas cosas se daban bien. Estábamos en un momento increíble para hacer esas cosas. De pronto, bueno, sin dejar aspiraciones políticas de lado, porque cuando militas siempre está esa motivación también. Entonces viene lo de Félix Salgado Macedonio. Y ahí ese feminismo que te sirvió para estar en plataformas y te sirvió para estar en espacios, de pronto te estorba para lo que tú quieres hacer políticamente. Entonces, eran muchas mujeres que, habiéndose servido del movimiento, y no lo digo de manera peyorativa, sino utilizando el movimiento, y quizá que eran mucho más articulados que otras, para estar en espacios, para escribir en espacios, para tener seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram, ya estaban en un punto en el que había que tomar una decisión. O sigo en un partido que me va a pagar muy bien que yo me quede y que le baje el tono a mi crítica, o me voy y dejo de lado mis aspiraciones políticas, y además allá afuera la disputa por el espacio del feminismo es mucho más complicado. Y ahí, pues, te sientas y dices, a ver, claro, todo, o sea, estamos en un espacio donde hay aspiraciones políticas, pero mi militancia es primero con el feminismo, pero el feminismo me ha salvado la vida en muchas situaciones, pero el feminismo me ha salvado de mí misma cuando me he sentido mal, porque el mundo, y sobre todo en un espacio muy masculino como es la política, te trata mal y te hace sentir mal contigo misma y te utiliza y te cosifica, y al feminismo le debes estar bien mentalmente contigo, le debes tu amor propio. Entonces, pues lo que tienes que hacer es irte de un espacio en el que ya nadie nunca fuera te va a creer que a ti te interesa el tema de la mujer. Si tú estás en un espacio, o sea, bueno, de las desigualdades, si tú estás en un espacio donde están dispuestos a hablar mal de una víctima, porque puede ser utilizada por la derecha. Una víctima, además, que no fue a espacios donde se utilizó el tema para golpear al movimiento, una víctima que además militaba en el partido, una víctima que además pues coincidía con todos los principios del partido, de la Cuarta Transformación y de todo lo que sea. No. Y yo tengo amigas víctimas de abuso sexual, todas hemos sido víctimas de abuso sexual de alguna u otra manera. Creo que esos son los espacios en los que hay que dar un paso atrás para ser un poco agradecidas con un movimiento que nos ha dado tanto, que ha sido el feminismo. Entonces, para mí, tomar esa decisión fue muy dura, porque estoy rodeada de hombres que toman decisiones, y hombres con poder, y hombres que tienen muchos años en la política. Y mira, yo te voy a decir todo lo que yo sé porque yo tengo años. No lo hagas. No lo hagas porque te vas a arrepentir. No, hombre, no lo hagas, a la gente se lo olvida. No, hombre, no lo hagas, te van a dar una diputación. Y hubo mujeres que se quedaron y que le levantaron la mano a Félix Salgado Macedonio y que están en el Congreso. Y vienen hoy a decirnos a todas, miren, sí lo hice, pero pues ya estoy aquí, úsenme. Entonces, ¿de qué se trata también la toma de decisiones? De pensar, claro, allá afuera es verdad que a la gente se lo olvida, pero también hay un poco de tranquilidad en decir, tomé una decisión que me hace feliz a mí. Y ese día que publiqué una carta que tardé mucho en escribir, me fui a marchar al 8M, y hay una consigna que es muy chida, que a mí me gusta mucho, que es la de ni del marido, ni del Estado, ni del marido, ni del partido, ni del patrón. Y me sentía muy bien. Y aún así que me estaban mandando mensajes de, oye, están diciendo que van a hacer una campaña en contra tuya desde adentro, diciendo que tú nunca fuiste, que no sé qué. Y ahí nadie me lo pudo quitar. Y a veces me arrepiento, porque
y ya para terminar, porque siento que No, está muy bien. ese espacio catártico, a veces me arrepiento porque adentro hay gente que quiero mucho. Y dentro del obradorismo, donde yo todavía me identifico y donde milito, hay gente con la que siempre me sentí identificada y yo decía, claro, esta es mi gente, ¿no? Este es el espacio en el que yo estoy porque creemos lo mismo y estamos en el mismo espacio. Y esto me pasó incluso cuando Porfirio Muñoz Ledo le sacaron sus casos y fuimos a tomar el partido. Esta gente que tú quieres, con la que te sientes identificada, ya no te quiere y te dice panista. Y la gente que desprecias profundamente, como Felipe Calderón, Fox, todas estas mujeres panistas que para mí no son feministas, sino que tienen una idea de mujerismo muy absurdo y que pues utilizan al movimiento o pretenden utilizar el movimiento, hablan bien de ti. ¿Y qué sientes en ese momento cuando una gente de, digamos, en términos muy coloquiales, de derechas, se identifica o respalda una posición tuya? Hablaba con un ¿cómo se dice? Caricaturista, ¿no? Sí. Monero, sí. Que subió un meme alguna vez donde es una imagen de una película de los 70, supongo, donde hay un güey que tiene un chango y le dice, quítame tus malditas manos, panista, ¿no? Entonces yo le decía, así me siento yo normalmente, porque todo el tiempo parece que tengo que estar reafirmando mi decisión y es como si me tuviera que estar, como cuando estás en un lugar donde hay muchos mosquitos, ¿no? Y estás todo el tiempo así. Entonces siento que todo el tiempo tengo que estarles diciendo, o sea, era desgastante porque también tuve que salir a decirle a Fox, oiga, señor, o sea, usted no se haga porque usted es esto y esto y esto y esto, o sea, tampoco me voy a sentir yo bien porque están hablando de mí. Me hace sentir mal, pero además me hace sentir peor porque me hace tener que reafirmar mi obradorismo cuando eso es algo también, pues, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Pero ante esas situaciones tengo que salir a decirlo. Por ejemplo, estuve con Jorge Ramos en una entrevista hace 3 semanas. Y él me preguntaba, oye, o sea, no me preguntaba cómo va el movimiento que viven las mujeres, tal. Él me preguntó, ¿cómo ves la ruptura la confrontación entre el presidente y el movimiento feminista? Y ahí es, o sea, puta, tienes que decirle, claro, toda esta gente, y terminas hablando de Felipe Calderón y de Fox y cómo quieren utilizar el movimiento y cómo el PAN se sirve de esto, incluso Movimiento Ciudadano, que se hacen los muy feministas, pero votaron en contra del aborto, y yo prefiero tener a un presidente que no se oponga al tema del derecho a decidir, no como Calderón, que decidió utilizar toda la fuerza del Estado para meter una acción de inconstitucionalidad contra el derecho a decidir que se estaba dando en la Ciudad de México. Y ya no hablas del feminismo. Y ya no hablas de las mujeres, y ya no hablas de la violencia, y ya no hablas de los derechos. Terminas hablando de eso. Entonces, eso me hace sentir frustrada porque siento que entonces no termino de hacer lo que quiero, que es visibilizar un problema desde la trinchera donde yo estoy, porque tampoco voy a decir, claro, es que si yo no hablo de esto, nadie lo hace, pues no tampoco. Pero sí, o sea, quiero decir que sí hay un gran sentimiento de frustración ahí. A veces de satisfacción, pero muy pocas veces. ¿Y esta frustración cómo se expresó en el momento en el que se designa una mujer en sustitución de Salgado Macedonio? Para mí, la postura de Evelyn Salgado la entiendo, porque pues nadie pretende ni hablar a mal de su papá, ¿no? Y políticamente las mujeres utilizan el espacio que tienen para hacerse del poder, ¿no? Y desde ahí, pues ya tú sabrás si lo utilizas para transformar cosas o no. Pero sí veníamos de una amplia discusión de las Juanitas y de cómo estábamos molestas porque los partidos políticos decían, bueno, yo pongo a mi esposa, donde toca mujer, este término absurdo de aquí toca mujer. Pongo a mi esposa y mi esposa luego que renuncia, total, yo le digo qué hacer y yo gobierno, pero porque toco mujer. Pongo a mi esposa, pongo a mi prima, pongo a mi hija, pongo a mi hermana. Y son prácticas que hacía el PRI, ¿no? Y que hacían otros partidos y que ninguno estaba exento de eso. Y al final creo que yo esperaba un poco más de la resolución que le pudo haber dado el partido, porque pensé, bueno, ya que salgan de esta y postulen a alguien, pero no me quiero tampoco ver en una situación lastimosa y desafortunada en decir la hija de Félix Salgado Macedonio, porque yo sí creo que Evelyn tiene su propio nombre y creo que
tiene su propia carrera y que ella ya estando en la silla será lo suficientemente libre para tomar las decisiones que ella quiera, como ella quiera. No quisiera yo que un tema que tiene que ver y que se trata de un hombre salpique a una mujer y se termine tratando de ella, porque al final en todos los momentos de la historia es así, ¿no? Es culpa de un hombre y termina todo revirando y culpando a una mujer, ¿no? Y yo en este sentido creo que no es así. Y me parece muy desafortunado por parte de los medios que hayan utilizado este discurso constante de es que la hija de Félix Salgado Macedonio, a ver, sí, pero ella ya está ahí, tiene nombre y creo que hay que empezar a tener esa responsabilidad desde ese espacio y no culpar a una mujer de todo lo que pudo haber hecho un hombre. Aunque pues su propia estrategia fue hacerse llamar la Torita, por ejemplo, ¿no? O sea, como esta extensión del padre, del patriarca, sí, a su campaña. De algún modo creo que eh, eso denotaba por una parte, pero no sé cómo leerlo, me gustaría saber cómo lo leas tú, si como una instrumentalización de la hija o como una hija aprovechando a final de cuentas, o una mujer aprovechando a final de cuentas la situación y el contexto que le permitían tener acceso, como lo expresabas ahorita. Yo lo veo como lo segundo, pero lo veo como lo segundo desde donde estoy. Y también creo que no podemos soslayar que en Guerrero la gente quiere a Félix Salgado Macedonio. Incluso a mí, el gran argumento de mujeres que se me acercaban era, es que aquí hasta la señora de las tortillas quiere a Félix Salgado Macedonio. Pues para mí esto no es argumento, porque yo conozco gente, mujeres, que no le han creído a sus hijas que su pareja las ha abusado sexualmente. O sea, para mí que una señora de una colonia popular te quiera no es argumento, y que una señora de las Lomas te quiera tampoco es argumento. Pero creo que ella, siendo la mujer política que es, sabía que esa era la manera de hacer campaña y de hacer política. Pero también tengo o hago el ejercicio constante de no juzgar, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante pensar que el escenario es el otro, ¿no? Y que podemos ver o estamos frente a una Evelyn que tomará sus propias decisiones. Y, o sea, hay que darle tiempo. Pues va empezando, ¿no? También creo que va empezando y que además tiene la fortuna de ser gobernadora junto con muchas otras mujeres que espero que tendrán, por ejemplo, Indira, en quien confío, que van a tener una sinergia propia y que tendrá que sumarse y que no estará sola si es que quiere tomar sus propias decisiones. Y regreso al origen de la conversación, pero a final de cuentas está dentro de esta idea de las definiciones, ¿no? Hay una discusión que tiene que ver mucho con la forma en la que un sector del feminismo ve, por ejemplo, a las mujeres trans. Uh-huh. Y son discusiones que creo que a mucha gente no le quedan del todo claras. A mí, de hecho, me resulta complejo porque hay una serie de vocablos que son nuevos, que expresan realidades posiblemente o puntos de vista o concepciones ideológicas o filosófico-políticas de esta discusión del género, los géneros, pero a mí me gustaría saber cuál es la tuya. Frente a las mujeres trans, ¿cómo te defines? Yo estoy convencida de que la confrontación más grande del patriarcado es ser una mujer trans. Porque es haber nacido en el cuerpo de lo que se entiende como hombre y ser o querer ser o perseguir ser eso que el patriarcado desprecia tanto, que es una mujer, ¿no? Para mí es así de simple. Y creo que todas las desigualdades que atraviesan las mujeres trans son las desigualdades que atravesamos también las mujeres. Defiendo que existan los transfeminicidios porque tienen una categoría distinta, porque vale la pena entender cuál es el contexto en el que se dan. Sin embargo, para mí son feminicidios también. Ahora, lo que decías de las mujeres que tienen este tema de las feministas que no se entienden con las mujeres trans,
hay un término que creo que es lo que decías, que se les dice TERFs, que viene del inglés, que son las feministas radicales trans excluyentes. Perdón, excluyentes. Y ellas consideran que como no son personas menstruantes, como no son mujeres, yo he leído varios argumentos ahí. Hay un libro que se llama Feminismo Radical, que es de la revista Sudestada, que recoge un poco las dos posturas. Tiene a las mujeres trans, que les dicen las trabas, y tiene otra postura de las mujeres que no las consideran mujeres. Las terfas. Las terfas. Que además creo que puede ser un término despectivo, pero tampoco sí, tengo tan amigas. Sí, es como un insulto, amigas. ¿no? Eres una terfa, bueno, al menos yo he visto algunas discusiones así que son como muy violentas en ese sentido verbal. Sí. Y es difícil porque entiendo que son compañeras que tienen estos argumentos muy hechos de fueron hombres mitad de su vida, entonces, o el tiempo que fueron hombres, disfrutaron los privilegios de la masculinidad. O como no tienen genitales de mujeres, no saben en realidad las desigualdades que vivimos. Pero a mí se reduce a esto. Y se reduce porque yo más o menos empecé a identificarme 100% con el feminismo cuando yo tenía 18 años. Entre los 18 y los 19, a los 20 ya lo tuve muy claro. Y a los 20 siento que yo había leído, según yo, lo que ya tenía que leer. Y me juntaba con mujeres y compañeras que eran lo que hoy se le puede llamar TERFs, pero que en ese momento no era algo que estaba tan popularizado. Y a mí hubo argumentos en los que yo me sentí identificada porque, y voy a decir cuándo fue que cambió mi perspectiva, porque las mujeres trans dentro de la comunidad LGTB, más, nunca hablaban del feminismo. Y hay un sector de las mujeres trans, y eso se dice poco, que son muy conservadoras, muy católicas, son antiaborto. Y había una confrontación dura con que las mujeres trans no querían adoptar la bandera del feminismo y por lo tanto no querían hablar de las desigualdades que vivían las mujeres. Entonces para muchas feministas era, no, es que las trans solo hablan de lo que a ellas les molesta y entonces, ¿por qué yo las voy a tomar dentro del movimiento si ellas no hablan del movimiento de las mujeres? Y pues, si lo escuchas de pasada, pues no suena mal, pero luego yo empecé a trabajar en una colectiva que es, bueno, no, sí es una organización, se llama La Casa de las Muñecas, de donde tengo 2 grandes amigas. Y es una organización de Kenia Cuevas, que es una mujer trans, que está todo el tiempo hablando de los transfeminicidios y de cómo no los son investigados, de la vida tan corta que viven las mujeres trans. Y ahí entendí una cosa, que el feminismo excluye a las mujeres trans y al mismo tiempo la comunidad LGTB-TTIQ+, también. Entonces se quedan solas y en un espacio muy vulnerable, porque supongamos que las cosas las vemos en una pirámide, ¿no? Entonces eres hombre blanco, luego hombre blanco cisgénero heterosexual, y luego mujer blanca cisgénero heterosexual, y luego mujer que no es blanca, que puede ser morena, que puede ser afrodescendiente, racializada. Y luego, bueno, hombre primero racializado y luego mujer racializada, y luego mujer con discapacidad, y hasta abajo están las mujeres trans, en la que se pueden encontrar todas estas intersecciones de desigualdades. Y para mí era clave que pudiéramos articular un discurso en el que cupieran ellas, porque así como nosotras teníamos también la obligación de sumarlas a nuestro movimiento, que solamente lo iba a enriquecer mucho más, ellas también tenían la oportunidad de sentirse parte de un movimiento que era un movimiento suyo, porque es un movimiento de mujeres. No estamos en eso todavía porque no ha habido el diálogo suficiente, pero creo que podemos estar ahí, porque no hay la única razón por la que matan mujeres trans es porque se les desprecia como se les desprecia a las mujeres. Y nosotras tenemos la responsabilidad de tener un discurso que recoja todas estas desigualdades y que recoja los dolores de las mujeres trans como los que nunca vamos a vivir nosotras. Luego también, para cerrar esta idea, está lo que ha hecho la cultura mainstream de revistas que pone en la portada, la primera mujer en la portada de Playboy, no sé, mujer trans, ¿no? O la mujer que ganó un concurso es una mujer trans. Y entonces, la misma cultura, y se dice poco, quiere confrontar a las mujeres en uy, no, pues
el primer hombre, la primera mujer que ganó era un hombre que se hizo mujer, ¿no? Pues tiene la misma fuerza que las mujeres. Hay algo también ahí en el discurso que al conservadurismo le sirve mucho y hace fiesta de que exista una discusión entre las mujeres trans. Yo me despeiné. Dime, ¿y Bueno, qué definición hay con el tema? Escucho que te defines de izquierda. ¿Qué es izquierda en estos tiempos para ti? muy difícil. Ok. Obviamente la izquierda siempre existe en relación a otro lado, ¿no? O sea, algo está a la izquierda en relación a algo que está a la derecha, en relación de algo que está al lado, solo así podemos dimensionar qué es. Pero para mí la izquierda tiene que ver con la autonomía que queremos que tenga ciertas instituciones, con que el Estado pueda ser el rector de nuestras instituciones, con la no privatización pues, de la energía, del agua, de la educación, de la salud, porque creo que el pueblo es el que elige al Estado y por lo tanto el Estado tendría que tomar las decisiones en la lucha contra las desigualdades. Eso para mí es ser de izquierda. Hablar siempre de un sistema que redistribuya las riquezas para, voy a decir un cliché, pero es verdad, que no haya mucha gente que tenga poco y poca gente que tenga mucho. Y eso se traduce en las políticas públicas, en los vínculos que tienes, en que tu sistema o tu grupo oligárquico no sean los 5 millonarios más grandes de México y sean los que le hablan al oído a quienes toman decisiones y que no estén en un esquema constante de negocios en el que no les importa qué es lo que pasa abajo, sino que se estén buscando enriquecerse todo el tiempo. Luego habrá pues otras discusiones mucho más estructuradas o más estrictas de lo que es la izquierda, pero para mí, de una manera coloquial y transparente, es eso. Cuando hablas de esto, y también hablas hace ratito de ser López Obradorista, creo que hay algunas acciones que entran en conflicto con las ideas. ¿Qué tolerar y qué no? ¿Hasta dónde se debe estar dispuesto a estar de acuerdo es decir, hasta dónde puedes estar dispuesta a asimilar un pragmatismo o la prevalencia del ideal puro, de la utopía, de la aspiración, pues a esta serie de principios o de expresiones de los principios de la izquierda que tú visualizas? Decía el presidente antier, no sé cuándo estén viendo esto, pero por estas fechas, una reportera le pregunta, presidente, ¿usted cree que hace falta autocrítica en la izquierda? Y él dice, mira, pues puede ser, pero con la crítica que hay afuera nos nivelamos. Y algo de ahí me hizo mucho sentido, gracias también, porque cuando queremos hacer un ejercicio de crítica, siempre nos gana el que la derecha lo pueda utilizar para decir, mira, esta persona que estaba convencida también critica, y que allá afuera, en la derecha y sobre todo en la oposición, no hay crítica entre estos grupos. Entonces nosotros y nosotras desde la izquierda nos exigimos esta crítica constante, que creo que sí sirve o le sirve a la derecha para utilizarlo, y ahí cuando la derecha vuelve a tener poder, ahí sí que no hay crítica, ¿no? Ahí sí que nadie les exige que tenga crítica. Luego está el derecho a las contradicciones. Yo soy una fiel creyente de que todas las personas tenemos el derecho a tener ciertas contradicciones. Como a mí que me gusta Maradona y soy feminista, pero me gusta porque viene de abajo, porque aún estando en un espacio de tener mucho dinero, codeándose con la élite, decidió seguir reivindicando los principios pues sí, de la izquierda, de lo que son los gobiernos socialistas y lo que significaba para él un modelo de gobierno que reivindicara al pueblo, ¿no? Y luego pasa también acá, porque para mí el hecho de que exista Gas Bienestar es un acto
maravilloso de que yo nunca pensé en vivir en un país en el que existiera el gas del Estado, que además cuesta menos y además sirve para nivelar ahí los precios, ¿no? Entre aceptar esto de que fue el Estado con los 43, investigar o tratar de hacer o de sacar a la luz todo lo que pasó en el 68, este constante recordatorio de que vivimos en un país donde hay más pobres y que ya no sigue siendo la élite la que toma decisiones, esta idea que ha creado el presidente de animadversión hacia tener muchas cosas, hacia la opulencia, que no sé si tú estás de acuerdo, pero para mí sí creo que ha cambiado. Esto se ve mal, ya ser un funcionario con mucho dinero y llegar con 5 camionetas, incluso con los mismos diputados. Creo que eso ha cambiado y eso es gracias al presidente. Esta cultura del no privilegio me gusta también y pienso que hay cosas que pasan con y que tienen que pasar cuando estás en un país, gobernando un país, que yo estoy convencida de que el presidente cuando llegó no tenía idea de qué país iba o le iban a entregar, y por eso el tema de la Guardia Nacional. A mí, yo, no es que desprecie al ejército, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que no, la estrategia de seguridad que tiene el ejército en las calles le hace mucho más daño, principalmente a las mujeres y a las familias, y que estamos en un momento en el que es muy difícil también sacarla, ¿no? Y que del otro lado hay un argumento de seguridad sin guerra y de todas estas organizaciones que tampoco me termina de hacer sentido, porque sí creo que también la aceptación de la gente abajo del ejército de la Guardia Nacional es mucha. Entonces, normalmente cuando tengo una pregunta o estoy en una disyuntiva moral o ideológica, trato de reflexionar si lo estoy viendo desde arriba o lo estoy viendo desde abajo. Entonces, yo tengo muchos familia en el norte, sobre todo en Sonora, que quiere al ejército y que le gusta el ejército y que se siente tranquila cuando está el ejército. Entonces yo voy a hablar desde aquí de la Nápoles, estamos en la Nápoles, a decir, claro, saquen al ejército de las calles, porque el ejército no está en las calles, porque... Entonces, sí, no me gusta la militarización, aunque creo que es un término que se utiliza muy a la ligera. Pero, aunque el presidente haya dicho en el pasado, como la derecha está sacando todo el tiempo, tú decías que el ejército a los cuarteles y que, claro, pero creo que el presidente no sabía el país que iba a tomar. Y yo no soy optimista con la estrategia de seguridad ni con el futuro de la seguridad en México. Sin embargo, creo que se hace lo que se puede en ese tema y que pues, puedes tratar de limpiar al ejército un poco y darle perspectiva de género y que no violen derechos humanos, porque ya de mínimo, pero que sacarlos y quedar bien con la progresía y con el discurso progre, que estaría muy chido, no va a pasar. Y no va a pasar porque no se puede, no porque no se quiere. Porque esa es la otra también. Pienso que luego hay una discusión desde la izquierda de, es que el presidente no quiere. Justo creo que estamos con un presidente que no siempre hace lo que quiere, sino lo que tiene que hacer. Y por eso también me siento tranquila. Simplemente la pandemia es un ejemplo de si hubiéramos tenido un gobierno de derecha, ¿dónde estaríamos? ¿Qué habría pasado con el país? Y aún así, dentro de toda la postura de la oposición, de estar todo el tiempo, de ser agoreros del desastre y de decir que el peso iba a estar pésimo y que íbamos a tener una crisis económica y que iba a haber desabasto de absolutamente todo, sus proyecciones no han sido ni cercanas. Entonces eso sigue reactivando mi confianza con el gobierno de la 4T. Hay una situación más o menos generalizada que en estos momentos prevalece en todas las esferas políticas, tanto digamos que en el López Obradorismo gobernante, como también en las oposiciones, y yo creo que en algún sector de la sociedad civil, eh, sobre todo identificada con algunos ámbitos de las derechas históricas. No me gusta como tener únicamente dos vertientes, porque creo que también tienen sus diferencias. Sí, tienes razón. Y estas son las definiciones para el futuro. Definiciones que tienen que ver con el tipo de país, con el modelo, con el sistema, también con las personalidades. ¿En qué momento, Estefanía, tendrían estas definiciones que irse tomando en tu perspectiva? Ya quienes hemos seguido el presidencialismo mexicano creo que tenemos una noción
muy clara de que siempre es un año antes. O sea, al terminar el 5.º año de gobierno, hoy todo se precipita, todo se adelanta, todo empieza la discusión, muchas veces alentada desde la propia tribuna presidencial. Sí. ¿Tú cómo ves esta discusión? ¿Cómo ves estas definiciones hoy? Hay algo ofensivo en adelantar esto porque esta sucesión, porque es un presidente que tardó muchos años en llegar y que desafortunadamente, así son las cosas, está a un corto periodo de tiempo. Y es ofensivo querer ya dar por terminado su administración o su mandato, peleándose por los espacios y por quién sigue. Sin embargo, pienso que eso sirve para que las cúpulas económicas se vayan acomodando y se van formando o apostándole al mejor postor o postora para ir tomando sus decisiones, que siempre tienen que ver con dinero, porque yo creo que así se mueven siempre desde la misión que tiene que ver con el dinero y con las decisiones que tomarán respecto a quién quede o quién no. Sí me parece adelantado y también coincido contigo, se viene construyendo desde la tribuna presidencial, pero también así es el presidente y yo sí confío en que no se meterá mucho por el recorrido que tiene, por quién es y porque también entiendo que es alguien que le gusta medir el desarrollo de las personas. Entonces vamos a ver, yo creo que él debe estar pensando, bueno, pues dense. Vamos a ver quién sobrevive los Juegos del Hambre. Dices, así es el presidente, y yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención en estos meses es esta forma de poner sobre la mesa el asunto como que, bueno, todos están hablando de eso, ahí va. Pero de repente ya sumarle candidatos y candidatas, sí, ¿no? Y entonces, y ya le levantó la mano, y ya no sé qué al otro. Este tipo de cosas, ¿crees que formen parte de un juego de él? O de un juego, como un ejercicio casi lúdico, o de algo, de un juego político estratégico hacia el futuro? Políticamente nos divierte más la primera opción, sobre todo como espectadores y espectadoras viéndolo desde lejos nos parece más interesante. Pero no sé cómo lo pienses tú que tienes más años que yo observando al presidente, de vida también, ¿no? Pero en eso yo pienso que el presidente no se lo interpreta y cuando he visto que la oposición o quienes se equivocan se dan contra la pared es porque al presidente tratan de interpretarlo todo el tiempo. Para mí no es así. Para mí, cuando el presidente dice algo, creo que es porque es lo que está pensando y es lo que está diciendo. Y cuando dice que no se va a meter, no se va a meter. Algo debe haber de medir el rendimiento de quienes están ahí. Pero sí creo que nos dejamos llevar cuando estamos sobreinterpretando cosas. Porque hay algo chistoso seguramente tú estarás en muchos grupos de esos, de ¿cómo viste lo que dijo el presidente en los grupos de chat? Yo creo que el mensaje va para tal. Y era un mensaje para tal. Y esto se lo dijo Yo no creo eso mucho, la verdad. Creo que a veces dice lo que tiene que decir y que se ponga el saco quien se lo tenga que poner sin necesariamente ir directo hacia algo. Para mí es una persona transparente que dice lo que hace. Ese es mi punto. Estefanía Veloz, pues muchas gracias por esta transparencia y por decir lo que haces, lo que piensas y lo que ves en la vida. Dije muchas cosas. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Bienvenida, Cintia. Gracias.